Hola, el día de hoy quiero discutir en este video cómo se calcula la longitud de arco de una gráfica. Pero quiero comenzar por un conocimiento que todos tenemos de nuestros cursos de geometría del bachillerato. Si nosotros tenemos un círculo de radio R, por ejemplo, un círculo como este que he dibujado aquí, y en ese círculo, en esa circunferencia, nosotros dibujamos un cierto ángulo θ, digamos por ejemplo, que aquí voy a representar un cierto ángulo θ, este ángulo que está aquí. Entonces, ese ángulo θ subtiende, describe sobre la circunferencia una cierta porción de ella. Esa porción de la circunferencia le llamamos un arco. Es decir, esta zona, esta parte de la circunferencia que está ahí, es lo que llamamos en geometría un arco de la circunferencia, que normalmente en muchos cursos de geometría o de física representamos por la letra S. Y sabemos también del bachillerato que la longitud de ese arco se puede determinar multiplicando el radio de la circunferencia, que es R, por el ángulo que hemos descrito ahí, el ángulo θ, teniendo en cuenta que θ se mide en radianes. Eso es importante. Y de esa manera, si nosotros cambiamos el ángulo, por ejemplo, si ahora describimos un ángulo de 90 grados, pues el valor del arco, que sería este cuadrante de la circunferencia, sería R por pi sobre 2, porque el ángulo es de 90 grados, o pi sobre 2 en radianes. Si seguimos cambiando el ángulo, y ahora tenemos un ángulo de 180 grados, pues definimos una semicircunferencia, y ahí el valor del arco sería la longitud de esa semicircunferencia, que es R por pi. Y así sucesivamente, si nosotros seguimos cambiando el ángulo hasta describir la circunferencia completa, entonces el valor del arco que nosotros vamos a definir ahí sería 2pi, porque el ángulo de 360 grados, o sea 2pi por R. Y así calculamos el arco de una circunferencia. Y nota que en este caso, justamente cuando hemos descrito la circunferencia completa, ya no le llamamos arco. A eso es a lo que llamamos perímetro. El perímetro de una circunferencia lo calculamos como 2pi por R. O sea que esta fórmula que conocemos tanto de la geometría, en realidad sale de esta forma de calcular, de esta fórmula de calcular el arco, como el radio por el ángulo. Cuando el ángulo es 2pi, hemos descrito la circunferencia completa y ya en ese momento, en lugar de llamarle arco, le llamamos el perímetro. De ahí viene esta fórmula que está ahí. Ese es un conocimiento que todos tenemos de la geometría del bachillerato. Pero lo que quiero demostrarte hoy aquí es que el concepto de arco es un concepto mucho más general. El arco no solamente se define para una circunferencia, para una porción de la circunferencia, sino que en general podemos hablar del arco de la gráfica de cualquier función, independientemente de su forma. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica, la gráfica de una función y igual a f de x, cualquiera que ella sea. Si en esa gráfica yo trazo dos rectas, digamos una recta en x igual a, vamos a decir que aquí tenemos una recta, este es el punto A, entonces una recta en el punto x igual a, y una recta en el punto x igual a b, esas dos rectas cortan entonces a la gráfica en estos dos puntos que podemos llamar P1 de coordenada A, C y un punto P2 de coordenada B, D, por ejemplo. Pues resulta que esta porción de la gráfica delimitada por estas dos rectas en x igual a y x igual a b, le podemos llamar, y de hecho le llamamos en matemática, un arco. Es decir, un arco es la porción de cualquier gráfica de una función que está delimitada por dos rectas. Si te fijas, en el caso de la circunferencia, efectivamente es así. Esto que llamamos un arco es la porción de la circunferencia delimitada por dos radios. Pues esa idea se generaliza y aquí llamamos arco a esta porción de la gráfica de esta función, cualquiera que sea su forma,
delimitada por las rectas x igual a a y x igual a b. Es decir, que en conclusión el concepto de arco es un concepto mucho más general en las matemáticas y no solamente está limitada a una gráfica perfectamente simétrica como es una circunferencia, sino que se puede generalizar a la gráfica de cualquier función. La pregunta es, una vez entendido eso, ¿cómo vamos a calcular la longitud de este arco? ¿Cómo voy a determinar la longitud de esta porción de la gráfica, de ese arco que está ahí? Porque aquí de alguna manera es una gráfica muy simétrica, un radio constante, describo un ángulo y se demuestra que el arco es S igual a R por teta. Pero aquí de qué radio voy a hablar, de qué ángulo voy a hablar, por supuesto que no lo puedo definir. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la longitud de este arco? Vamos ahora a hacer uso del cálculo integral para encontrar una expresión que nos permita generalizar justamente este cálculo. Y una cosa importante es que vamos a ver que de la expresión que saquemos aquí podemos determinar que justamente el perímetro de una circunferencia es igual a 2πr. Es decir, la expresión que vamos a obtener aquí es una expresión muy general. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de una estrategia del cálculo integral. Lo que vamos a hacer es hacer una partición del espacio acá. Es decir, vamos a subdividir el espacio que tenemos aquí en n subintervalos. Digamos que este aquí es el punto x igual a 1 y así sucesivamente. Y digamos que aquí tenemos el punto que le voy a llamar x sub i menos 1 y aquí x sub i. Con esto defino el intervalo yésimo, cualquiera que ese sea, de la partición que tenemos aquí. Es importante decir que estos subintervalos que nosotros generamos aquí no tienen que ser del mismo tamaño. Pueden serlo, pero no necesariamente tienen que serlo del mismo tamaño. Bien, ¿cuál es la idea entonces ahora? La idea es que al hacer esta partición, nosotros vamos a unir, por ejemplo acá, vamos a unir ese punto, ese extremo de ese subintervalo con este que está aquí, por un segmento de recta. Luego estos dos por un segmento de recta, luego este por un segmento de recta y así sucesivamente. Y la hipótesis es que si nosotros podemos calcular la longitud de cada segmento de recta que tenemos aquí, la distancia entre esos dos puntos, lo cual es también algo que aprendemos desde el bachillerato, entonces la suma de todas esas distancias va a ser igual al final a la longitud del arco. Esa es la idea. Claro, podrás preguntarte y decir que eso no es exactamente así, porque este segmento de recta no es exactamente igual a la pequeña porción de la gráfica que aquí yo tengo, y eso es así, tienes razón. Si yo hiciera un zoom sobre cualquiera de esas porciones que está ahí, digamos lo que yo tengo es esto, digamos que la sección de la gráfica va de esa manera y el segmento de recta que yo he trazado va de esta forma. Entonces claramente el tamaño del segmento de recta, la distancia entre esos dos puntos no coincide con la longitud de esa pequeña porción de la gráfica. Eso es real. Sin embargo, aquí la idea es que yo por razones didácticas he hecho una partición muy gruesa, pero si yo hago una partición cada vez más fina, entonces al final los segmentos de recta serán tan pequeñitos que cuando yo lo vea van a ir exactamente sobre la gráfica que tengo y al final la suma va a coincidir con la longitud de la gráfica. Esa es la idea fundamental. Bien, planteado entonces así de esa manera, vamos a calcular la distancia que hay, digamos, para el intervalo yésimo, para el segmento de recta que une a los dos extremos del intervalo yésimo. En ese caso, pues la distancia está dada como la raíz cuadrada, digamos que este punto que está aquí es un punto que tiene coordenadas x sub i menos 1, y sub i menos 1, son las coordenadas de ese punto, y este punto que está aquí, el punto yésimo, será un punto de coordenadas x sub i, y sub i, de esa manera sería.
Entonces la distancia sería la raíz cuadrada de x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado más y sub i menos y sub i menos 1 al cuadrado. Porque tú sabes que de esa manera se calcula la distancia entre dos puntos en el plano. Bien, aquí vamos a usar la siguiente notación. Al término x sub i menos 1 le vamos a llamar a este término delta sub ix. Y a este término le vamos a llamar delta sub iy. Por tanto, la distancia de ese segmento de recta en el intervalo yésimo viene dada como la raíz cuadrada de delta sub ix al cuadrado más delta sub iy al cuadrado. De esa manera. Y lo que vamos a hacer ahí es factorizar delta ix cuadrado. Entonces esto va a quedar como la raíz cuadrada de delta ix al cuadrado, factor de 1 más, y aquí lo voy a escribir como delta iy entre delta ix al cuadrado. De esa manera nos va a quedar. Y ese factor lo puedo sacar de la raíz, entonces esto finalmente queda como la raíz cuadrada de 1 más delta iy sobre delta ix al cuadrado, y el delta ix cuadrado, al sacarlo de la raíz, queda aquí como delta ix. Esa es la distancia que hay entre los dos puntos que conectan al intervalo yésimo. Y aquí ahora vamos a hacer uso de un teorema del cálculo diferencial que se llama el teorema del valor medio. El teorema del valor medio del cálculo diferencial lo que nos dice es que si nosotros tenemos una función f de x y esa función es continua en un intervalo y de la forma, digamos, es continua, está definida y es continua en y, en un intervalo dado como a, b, entonces existe un punto c en ese intervalo que tenemos ahí donde la función es continua, tal que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Eso es lo que dice el teorema del valor medio en el cálculo diferencial. Bien, si nosotros hacemos uso de eso que tenemos ahí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjate, aquí entonces, en este subintervalo, en el subintervalo yésimo, nosotros podemos decir, la función es continua, pues existe un cierto punto, un cierto valor c sub i, tal que f' de c sub i sea igual al valor de la función en b menos el valor de la función en a, en este caso sería el valor de la función en x sub i menos el valor de la función x sub i menos 1, pero eso es lo que yo he llamado y sub i y y sub i menos 1, es exactamente lo mismo. Entonces esto sería y sub i menos y sub i menos 1 entre b menos a, o sea, entre x sub i menos x sub i menos 1. De esta manera nos quedaría. ¿Pero quién es eso? Y sub i menos 1 es lo que yo he llamado delta sub iy, y x sub i menos 1 es lo que he llamado delta sub ix. O sea que esto es igual a delta iy entre delta ix, de esa manera. Por tanto, esta expresión que está aquí dentro de la raíz, delta iy entre delta ix, eso es f' de c sub i. Y nos queda entonces que nosotros podemos expresar esta distancia como la raíz cuadrada, lo vamos a escribir aquí, de 1 más, y esta expresión lo voy a sustituir por esto, entonces f' evaluado en c sub i, eso al cuadrado, por delta ix. De esa manera nos queda. Pero esa es la distancia en el intervalo yésimo. Si nosotros sumamos todos, y ahora vamos, recuerda que dije al inicio que no necesariamente los subintervalos tienen que ser iguales. Nosotros queremos tener un número de subintervalos muy grande, que tienda a infinito, para que coincida el segmento de recta con la curva y no tenga el error que ese cálculo produce. Entonces vamos a pedir que el número de subintervalos tienda a infinito. Eso es equivalente a decir que vamos a pedir que el tamaño de los subintervalos tienda a 0. Cuando hacemos una partición, si los subintervalos no son todos iguales, entonces podemos pedir que el tamaño del subintervalo más grande tienda a 0.
Si el tamaño del subintervalo más grande tiende a 0, pues con mucho más razón tienden los demás. En una partición, al subintervalo más grande, al tamaño de él, se le llama la norma de la partición. Entonces lo que vamos a hacer es pedir que la norma de la partición tienda a 0. Y eso lo escribimos entonces de la siguiente manera. Decimos que vamos a decir que la distancia, que en este caso ahora va a ser la longitud total del segmento del arco que tenemos ahí, voy ahora a llamarlo L entonces, va a ser igual al límite cuando la norma de la partición, que se escribe de esta manera, tiende a 0, de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de esa raíz que tenemos ahí. Lo voy a escribir así nada más. De esa raíz con el delta ix. Vamos a expresarlo así de esta forma. Cuando yo pida que la sumatoria desde igual a 1 hasta 0 de toda esta expresión, tomando el límite cuando la norma de la partición, o sea, el tamaño del subintervalo mayor tiende a 0, entonces eso me dará la longitud del arco que hemos definido ahí. Y a esta expresión que tenemos aquí, tener una suma desde igual a 1 hasta n, pidiendo que la norma de la partición tienda a 0, eso en el cálculo integral le damos un nombre. Eso se llama una suma de Riemann. Entonces, la suma de Riemann en el cálculo integral es justamente el fundamento de una integral definida. Una suma de Riemann me lleva a una integral definida. Al final yo puedo entonces reescribir esa sumatoria que está ahí, esa suma de Riemann, como la integral definida desde A hasta B, que es la región donde yo he cortado a mi gráfica para definir el arco de ella. Terminamos entonces diciendo que la longitud de ese arco lo podemos escribir como una integral desde A hasta B de una expresión de este tipo que ahora voy a terminar de escribir. Bien, voy a concluir entonces el video, pues llegamos a que la longitud se puede expresar de esa manera, la longitud del arco. Y ya te señalé que en el cálculo integral a esta suma que llamamos una suma de Riemann es la base para definir una integral definida. Por tanto, reescribiendo eso entonces como una integral definida, nos queda que la longitud de arco se puede calcular, en lugar de escribir toda esta suma tomando el límite, la escribimos como una integral desde A hasta B, que son los puntos, las rectas que definen a mi arco, de la raíz cuadrada de 1 más f', y como C sub i es un punto del dominio, punto cualquiera, bueno, lo vamos a generalizar, vamos a escribir f' de x al cuadrado, y el delta i se convierte en un diferencial de x. Y hemos llegado a una expresión que nos permite calcular la longitud de arco de la gráfica de cualquier función, independientemente de la forma que tenga. Fíjate que en principio no hay ninguna conexión, no se ve una relación entre esta expresión integral que está aquí y esta fórmula tan concreta, tan bonita de la geometría, P igual a 2πr. Sin embargo, voy yo a hacer una demostración, por supuesto no lo voy a hacer en este video para no hacerlo demasiado extenso, lo haré en un siguiente video que te invito a que estés al pendiente. Voy a partir de esta expresión general para la longitud de arco de la gráfica de una función y voy a demostrar que el perímetro de una circunferencia es 2πr. Una demostración que la verdad nunca he visto en un libro. Te invito a que si tú conoces algún texto donde lo hagan, pues me dejes un comentario, me lo compartas, me será de interés, porque la verdad nunca he visto esa demostración en ningún texto. Esta es la expresión entonces general que nos permite calcular la longitud de arco de la gráfica de cualquier función. Finalmente comentar que si yo tengo una función cualquiera, una función definida, un intervalo que es continua, yo puedo asociar a esa función una función inversa. Eso siempre lo podemos hacer. Y recordar
que esa función, si mi función es la función y igual a f de x, la función inversa será la función x igual a g de y, donde el dominio de esta función inversa es el contradominio de la función original. Sabes que hay una relación de esa manera entre una función y su inversa, el dominio de una es el contradominio de la otra. Entonces aquí el dominio de la función y igual a f de x es desde a hasta b, y el contradominio sería de c a d, dado por las ordenadas. Pues ese contradominio de aquí, de c a d, es el dominio de esta función. O sea, esta función está definida desde c hasta d. ¿Qué resulta? Que se puede hacer el cálculo utilizando la función original o utilizando su inversa. Y al final se puede demostrar que el resultado es el mismo. Es decir, el cálculo de la longitud de arco lo puedo hacer de esta manera, o también lo puedo hacer con la integral desde c hasta d, porque ahora voy a utilizar la función inversa de la raíz cuadrada de 1 más, y aquí tendríamos g' de y, ahora todo el cálculo lo hacemos en y, diferencial de y. Y esas dos expresiones dan el mismo resultado. ¿Para qué sirve esto? Sirve porque fíjate, cuando nosotros hacemos este cálculo, debemos conocer la función que define a la gráfica, hallar su derivada, elevarla al cuadrado, sumarle 1 y todo eso dentro de una raíz. Esa integral puede algunas veces complicarse. Bueno, puede eventualmente suceder que ese cálculo hecho a través de la función inversa sea más simple en algunos casos, no siempre lo será. Entonces, saber que el cálculo de la longitud de arco lo puedo hacer con la función f o con la función g, pues es útil dependiendo del problema que vayamos a tener. Bien, te he mostrado entonces aquí una generalización del concepto de arco. El concepto de arco no está limitado a una gráfica simétrica, bonita, una circunferencia, sino que en cualquier gráfica yo puedo definir una porción, a eso le llamo un arco. Puedo encontrar una expresión, te hemos demostrado cómo se llega a esta expresión, que me permite calcular la longitud de arco, y se puede demostrar, lo cual haré en un siguiente video, que partiendo de esta expresión general, que en principio no se parece a nada de esto, uno puede llegar a demostrar que el perímetro de una circunferencia es igual a 2πr. Bien, espero pues que el video te haya parecido interesante, esta discusión general, basada haciendo uso del cálculo integral de cómo se halla la longitud de arco de la gráfica de una función. Si es así, como siempre, pues te invito a que le des like, sobre todo a que me sigas en mi canal Modesto Fismat y estés al pendiente de un siguiente video donde voy a hacer esta demostración que, como te digo, nunca he visto hecha en ningún texto. Te espero pues en mi canal.